Bueno, niños, siendo casi las 9:10, vamos a comenzar la clase. Les voy a explicar rápidamente cuál va a ser la nueva forma de la metodología del curso, ¿de acuerdo? Lo primero es que solo por hoy día y porque no tenemos experiencia en el Zoom, entramos a las 9 a las 9 de la mañana. En otras circunstancias, entramos 8:15, como es la hora de nuestra clase, ¿de acuerdo? Eso primero. Segundo, por favor, todos ponen su nombre en su usuario. No puede haber alguien con un apodo y no puede haber alguien con un número de teléfono. ¿De acuerdo? Tienen que poner su nombre. Ahí hay 3 puntitos y cambian por su nombre. ¿De acuerdo? Finalmente, terminada la clase, se cuelga el material. Simplemente va a ser el texto de estudio que tienen que copiar en sus cuadernos. A veces va a ser alguna imagen, como siempre, imágenes sencillas, para que puedan eh, copiarlos y dibujarlos en su cuaderno, y ya no va a haber video, porque se supone que el Zoom reemplaza al video. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver, muchachos, eh, el que tiene, por favor, en su nombre, perdón, 999-029-8149, tiene que poner su nombre. ¿Me escuchan? Al alumno que tiene el 999-029-8149, tiene que poner su nombre. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar, muchachos, con la clase. La clase va a durar 20 minutos a 25 minutos, no es mucho. Tienen que estar atentos, por favor, estos 25 o 30 minutos. ¿Por qué? Porque yo les voy a ir preguntando a medida que vamos avanzando. Entonces, no me pueden dejar el Zoom encendido, dejarlo el celular botado por ahí y que no estar presentes en la clase. ¿De acuerdo? Ya no hace falta poner presente en la lección que se cuelga en el Classroom. En el Classroom simplemente se va a colgar el material y en la noche se va a colgar este video. ¿De acuerdo? Como para que el promotor vea quiénes participaron y quiénes no participaron. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir Marco, y Marco tiene que activar su audio y decir presente, profesor. Y yo le pregunto a Marco algo y Marco tiene que responderme. Aunque su respuesta sea no sé, tiene que estar presente. Si yo le digo Valeria y Valeria no responde, yo asumo que no está presente. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Habíamos estudiado anteriormente los ecosistemas y las ecorregiones, y ahora vamos a estudiar la biodiversidad como un recurso estratégico. ¿Qué pasa, muchachos? Que desde que se ha creado la vida hace mucho tiempo, recuerden que dentro de mi clase no creemos en Dios, ¿no es cierto? Ustedes son libres de creer en lo que ustedes quieran, pero dentro de mi clase tenemos que aceptar la evolución como el proceso por el cual el hombre llegó a ser lo que es. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, después de que se creó el hombre, después de que, perdón, apareció la humanidad y fue mejorando y fue cambiando, los ecosistemas que fue conociendo el ser humano también fueron cambiando. Y esto generó una biodiversidad. ¿Qué es una biodiversidad? Significa que hay una diversidad de cosas vivas. Eso es biodiversidad. Bio viene de vida y diversidad viene de diverso, de bastante, vario. ¿De acuerdo? Entonces, la biodiversidad logró diversificarse de tal manera que ahora tenemos incluso microorganismos y bacterias que viven en la lava. O sea, nada podría vivir en la lava ardiente de los volcanes, ¿no es cierto? Nada podría vivir ahí. Pero se descubrió hace muy poco que incluso ahí hay seres vivos. Regresó el Pathfinder que estuvo estudiando Marte, que estuvo recorriendo Marte, y cuando regresó tenía en algunos resquicios unos residuos como de hongos. Aun cuando decimos que en el espacio exterior no hay vida, en el Pathfinder
se encontraron resquicios de hongos. Eso nos hace pensar, muchachos, que nuestro conocimiento de la vida no es tan completo como creíamos. Entonces, en la Tierra, del mismo modo, también se generó una gran diversidad de seres vivos. Y por eso tenemos, como dice nuestra lectura, la diversidad de especies, la diversidad genética, la diversidad de ecosistemas y la diversidad humana. Es muy sencillo, muchachos. La diversidad de especies son la diversidad de animales, ¿no es cierto? Animales y plantas. En el Perú nada más tenemos miles de especies de animales y de plantas. Cada vez descubrimos nuevas plantas en este país, como por ejemplo cuando se descubrió la maca. Hace unos 15, 20 años, cuando se descubrió la maca, en el mundo no se conocía algo tan potente y tan nutritivo como la maca. Hoy se sigue estudiando. ¿Por qué? ¿Y por qué no es utilizada como la quinoa, que es un superalimento? Porque la maca todavía se cree que afecta neuronalmente, ¿de acuerdo? Es muy fuerte para el cerebro humano. Por eso es que todavía la maca no está considerada como un superalimento, a diferencia de la quinoa, por ejemplo, o la cañigua, ¿de acuerdo? O sea Entonces, que es difícil de procesar por el cuerpo humano. no es difícil de procesar, pero todavía no se... En realidad, procesarlo es muy sencillo. El cuerpo humano lo procesa muy fácil. Lo que es difícil es saber cuáles son sus efectos secundarios. Cuando estábamos en la universidad, en Trujillo, con unos amigos, teníamos hambre, porque los estudiantes de universidad siempre tenemos hambre porque tenemos muy poco dinero, y un amigo trajo maca en polvo. Todos la tomamos porque pensamos que nos iba a permitir estudiar con hambre, pero todos terminamos con dolor de cabeza y muchos de ellos se desmayaron y terminaron durmiendo. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos realmente qué produce en el cerebro humano. Todavía está en estudio, así como la uña de gato se estudió por casi 20 años y se logró descubrir que podía combatir el cáncer. Del mismo modo, la maca todavía no está completamente estudiada y no se sabe por qué ese efecto tan fuerte contra el cerebro humano. Es como el pescado. Coman un caldo de pescado y van a ver cómo se duermen en instantes. Es por la cantidad de fósforo que tiene. En el caso de la maca todavía está en estudio. Cuando los astronautas se van al espacio, no llevan maca, llevan quinoa. Obviamente quinoa Profesor, procesada, o ¿sí? sea o sea, cuando digo, comes un caldo de pescado en la mañana, ¿te puedes Ujú. dormir rápidamente? Te da mucho sueño. Tiene que ser pescado de mar, porque el pescado de río es un poquitito menos, tiene poquito menos de fósforo, pero el pescado de mar tiene mucho fósforo. Ustedes Ah, ya. tanto turismo cuanto para los cazadores ilegales y los vendedores ilegales. Permítame un segundo, por favor. Muchas gracias. Estaban sonando muchas notificaciones. Entonces, por ejemplo, viene mucha gente del extranjero a conocer la ayahuasca. ¿Saben lo que es la ayahuasca? La ayahuasca es una planta que existe en la selva y de la cual se hace una especie de extracto de esa planta. Con el extracto de esa planta, la gente que la toma tiene como alucinaciones, si quieren. Es una droga, ¿ya? Es una droga que sí, claro que es adictiva también. Hay mucha gente que ha muerto. Hay un poeta limeño de la Universidad Católica que era amigo mío, que por consumir mucho ayahuasca se prendió fuego y se quemó, ¿ya? Pero el ayahuasca ha demostrado que, por ejemplo, en pacientes terminales de cáncer, ha curado el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando uno consume ayahuasca, el cerebro se potencializa de tal manera que uno es capaz de comprender ciertas cosas que no comprende cuando está consciente, si quieren. No lo puedo explicar, he consumido ayahuasca, no lo puedo explicar, no les puedo decir qué es lo que les produce, no les puedo explicar específicamente lo que uno siente, ¿no es cierto? Pero es una cosa muy fuerte. Yo no creo en Dios y terminé creyendo menos después de consumir la ayahuasca, porque uno tiene una especie de viaje astral. Es una cosa que no les puedo explicar. Yo les recomiendo que cumplan 18 años y si la quieren probar bajo su propia responsabilidad, la prueben.
de preferencia en la selva, porque ya se han dado casos, por ejemplo, en Cusco o en Arequipa, que chamanes falsos les dan ayahuasca a las personas y como el ayahuasca te noquea, te deja tieso en el suelo, entonces aprovechan para robarles o incluso si son mujercitas para violarlas o para secuestrarlas. Entonces no les recomiendo que lo hagan con chamanes improvisados. En Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, hay chamanes profesionales, reconocidos. Entonces cuando uno va, el procedimiento es distinto. Entonces, esta ayahuasca es conocida a nivel mundial y vienen, por ejemplo, yo conocí a una señora que vino de Italia, de Milán, con cáncer terminal, ya no podía ni caminar. Tomó el ayahuasca y hasta ahora me sigue escribiendo de Italia, hace cerca de 15 años, porque con el ayahuasca ella misma logró lo que dicen de la ayahuasca, como les digo, en esto la ciencia, lastimosamente, nunca se ha dedicado a estudiar el ayahuasca, porque es como sería como validar una droga para la ciencia, y la ciencia no quiere validar una droga, entonces no hace un estudio serio de la ayahuasca. Cuando uno tome la ayahuasca, uno se despega de su cuerpo y puede entender o puede imaginar, si quieren, ciertas cosas que a uno le gustaría entender. Yo quería siempre entender el origen de la humanidad, de dónde venimos, ¿no es cierto? Porque como no creo en Dios, entonces tengo que entender cómo existimos. Entonces, el ayahuasca me quitó absolutamente el sentido de querer buscar un origen. No todo tiene que tener un origen, muchachos. Y obviamente luego empecé a leer filosofía, por eso soy filósofo, y logré entender que no todo tiene un origen. Porque si todo tuviera un origen, entonces sí existiría Dios, porque implica que todo lo creó Dios, y Dios es el origen de todo, ¿cierto? Entonces, al no tener origen, somos más bien una casualidad. Por eso nuestro cuerpo tiene tantos errores. Si a ustedes les gusta leer, no creo, pero si les gusta leer, lean un libro de Antonio Escotado que se llama 60 errores en la creación del hombre. Y te explica, por ejemplo, por qué tenemos el músculo plantar. El músculo plantar es un músculo que está en el pie, en la planta del pie, y no sirve para nada, para absolutamente nada. ¿Y saben por qué lo tenemos? Porque antes nuestros pies eran como manos, porque éramos monos, ¿no es cierto? Y servían para que nos colguemos con nuestros pies de los árboles. Hoy no sirven para nada. ¿Por qué el varón de los homínidos, cualquier varón de los homínidos, tiene tetillas? ¿Por qué tiene el varón? ¿Por qué tiene tetillas? O si quieren pezones, ¿por qué tiene el varón? ¿Para qué sirven? Para nada, para absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que Antonio Escotado llama errores en la creación. Eso hace que Dios no exista, porque no tiene sentido. Saben que los hombres tienen un protoútero, una especie de útero, pero que está inutilizado. ¿Para qué lo tenemos? El apéndice. ¿Para qué lo tenemos? Para que se inflame, nos dé peritonitis y nos muramos. No tiene sentido el apéndice. ¿Se dan cuenta? Entonces, mediante la evolución, nosotros hemos logrado diversificarnos y que los animales también se diversifiquen por todo el planeta. Lastimosamente, muchachos, mientras más arriba, o sea, por ejemplo, Puno, o en Trujillo o en Arequipa, ustedes van a encontrar una lagartija casi en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Otra cosa, la diversidad de la genética. Lo que pasa, muchachos, es que todos somos genética. Nosotros, los animales, las plantas, incluso las rocas, ¿ya? Pero hablando de seres vivos, plantas y animales, la genética ha mutado tanto que las plantas de antes no las reconoceríamos hoy día y los animales de antes tampoco los reconoceríamos hoy día. Yo los invito a ustedes a que busquen en Google cómo eran las razas de los perros antes y cómo son ahora. Por ejemplo, conocen al Shar-Pei, ¿no es cierto? Ese perro arrugadito que parece que tuviera un pijama. Ese Shar-Pei hace solo 100 años no era como el Shar-Pei de hoy. Cuando encontraron la tumba de Tutankamón, sí deben saber quién es Tutankamón, era uno de los últimos grandes emperadores, el emperador niño de Egipto, uno de los últimos faraones. Sí. Oh, ¿qué pasó?
Por favor, silencien su micro, por favor. Profesor, no sé si será solo mi problema, es que le escucho entrecortado a usted, pero tengo buena señal. A ver, permítame un segundo. ¿Escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ya. Cada vez que por favor no se me escuche, traten de decirme, porque si no nos perdemos en la clase, ¿de acuerdo? Ya no me acuerdo muy bien qué les decía. A ver. Bueno, Eh, el tema es que genéticamente hemos mutado, hemos cambiado. Cuando encontraron la tumba, eso les decía, cuando encontraron la tumba de Tutankamón, se dieron cuenta que su dedo meñique era del mismo tamaño que sus otros dedos y no era deforme. Si ustedes se ponen a investigar, hace 5.000 años, todos tenían los dedos de la mano del mismo tamaño, todos los dedos, los 5 dedos. ¿Por qué? Porque estábamos todavía evolucionando y seguimos evolucionando. Cada vez utilizamos menos el meñique, ahora lo utilizamos solo, sobre todo para sostener el celular, pero no tiene ninguna función real el dedo meñique. Y cada vez se va a ir reduciendo menos, y según un científico que leí hace poco, decía que para el 2080 o para el 2090, nuestro dedo meñique va a ser 1 centímetro más pequeño. Y para el 2400 o 2500 vamos a perder el dedo meñique, porque no sirve para nada. Igual que los dedos de los pies. Si ustedes se ponen a investigar antropológicamente, los dedos de los pies antes eran casi tan largos como los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque estábamos en evolución. Y como seguimos en evolución, dice este científico, si lo quieren leer también, por si acaso les doy el nombre, se llama Blaise Nolasco, es un español, dice que vamos a perder los dedos de los pies porque no tienen ninguna función. Se los Profesor, borra. ¿qué nombre dijo? Blaise Nolasco. Place, no las... Entonces se van a dar cuenta que, perdón, él fundamenta que vamos a perder los dedos de los pies porque no tienen ninguna función. Y él mismo se burla diciendo, excepto rascarnos entre nosotros, rascarnos las piernas entre nosotros, ¿no es cierto? No tienen ninguna función. Entonces la genética también se ha diversificado. Y hoy en Perú, lo que antes era 5, 10, 15 variedades de planta, hoy son cerca de 3.000 variedades de nuestra planta, ay, no recuerdo cómo se llama, nuestra planta más importante. Es una planta que está en la selva. La que Las está en el orquídeas. escudo, a las orquídeas. Y las orquídeas. No, el árbol de la quina es representativo por otra razón. Algún día lo estudiaremos, pero las orquídeas en Perú no solo son hermosas, sino que también son exportadas a nivel mundial y cuestan mucho dinero. No tienen que ir a la Sí, selva para verlas. Vayan acá a Moo y van a encontrar una variedad increíble de rosas. Incluso sí, hay están muchas cosas. produciendo, incluso me han dicho que están produciendo en Moo la rosa muerte de príncipe o algo así, que es una rosa negra. Es una rosa casi imposible de producir porque es una rosa muy delicada. ¿De acuerdo? Y que se vende a nivel mundial. Si ustedes se van a Madre de Dios, van a encontrar los criaderos de mariposas, por ejemplo. Hemos logrado desarrollar mariposas en cautiverio que tienen una variedad y un color y una belleza increíble. Y hay gente estúpida en todo sitio que necesita mariposas para casarse, por ejemplo. Se casan y liberan mariposas. No sé para qué liberan mariposas, por ejemplo, en Islandia. Se van a morir a los 20 minutos cuando las liberan. No sé. La gente, los seres humanos somos bastante estúpidos, tienen que entender también un poco eso. Luego está la diversidad de ecosistemas. Y justamente todo lo anterior, la diversidad de especies y la diversidad de la genética, ha hecho que los ecosistemas también sean diversos. ¿De qué manera? Por ejemplo, estamos en la altura, ¿no es cierto? Estamos a cerca de 4.000 metros de altitud. Tenemos estepas. ¿Saben lo que son estepas? Son desiertos, ¿de acuerdo? Pero aún así, no nos parecemos a otra región del mundo a 4.000 metros con estepas, como por ejemplo el Himalaya, o como por ejemplo Suiza. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia diversidad de ecosistemas y su propia diversidad de especies. Entonces eso ha generado que el ecosistema sea distinto. Y nuestro ecosistema, por ejemplo,
parece resistente, pero es tan débil como que cuando le introdujeron al lago Titicaca la lentejita verde. ¿Saben para qué le introdujeron? La lenteja verde, chicos, se encarga de limpiar el agua. Entonces a alguien se le ocurrió decir, ¿saben qué? Vamos a limpiar el lago Titicaca porque ahí botamos todos nuestros desagües. Pongámosle lentejita verde, sin darse cuenta, porque ya les he dicho que los seres humanos somos muy estúpidos, ¿no es cierto? Sin darse cuenta que la lentejita verde es invasiva. Y de pronto todo el borde del lago Titicaca que le corresponde a Perú está invadido por lenteja verde. Sí lo han visto, ¿no es cierto? Se come el agua, no deja pasar la luz del sol y mata todo lo que está dentro del agua, sean animales o plantas. Entonces, la lenteja verde va avanzando y el agua va retrocediendo. Entonces, podemos creer que al estar en la altura y no tener muchos animales, no tener mucha flora, nuestro ecosistema es resistente a cualquier cosa, y no es cierto. Teníamos animales propios de nuestra zona. No sé cómo se llama el venado de altura, yo lo he visto cuando era niño, cuando yo estaba en el colegio, yo he visto un animal, churata, no es churata, es un animal algo así, taruca, la taruca, ya me acordé. La taruca es un venado que había acá en Puno. Y cuando yo estaba en el San Román, nos íbamos de paseo a Cocan, de retiro espiritual, nos llevaban obligatoriamente a pegarnos y a hacernos rezar, y en el camino veíamos tarucas. No les estoy hablando hace 1000 años, ya sé que parezco anciano, en realidad sí soy anciano, pero en realidad les estoy hablando de hace solo 20 años. Profesor, los que estamos, o sea, los de quinto del año pasado hemos ido a retiro a Cucán también, creo. No han visto ninguna taruca. Sí, más bien hemos visto montones de basura. Claro. ¿Por qué? Porque justamente la basura ha exterminado a los animales, ha exterminado las plantas y la taruca que comía cierto tipo de pasto se ha ido muriendo. El puma de montaña que se comía a la taruca, también se ha muerto porque no tiene que comer. Entonces, muchachos, los ecosistemas son tan débiles como el nuestro, ¿no es cierto?, que tendríamos que cuidarlo. ¿De acuerdo? Para finalizar el curso, al fin de año, vamos a hacer un proyecto que vamos a tratar de llevar a cabo. ¿De acuerdo? Que es un proyecto de conservación. Y Profesor, finalmente, aquí habían dígame. pumas y acá. Y claro, acá había puma. Nosotros hemos incluso logrado ver, cuando fuimos a Juli, cuando yo estaba en colegio, logramos ver en la orilla del río huellas de puma. Y el profesor nos dijo, chicos, chicos, vuelvan al carro, porque es la verdad, un puma pesa cerca de 90 kilos, 120 kilos, y aunque no se pueda comer a un niño, a uno de ustedes, a nosotros cuando estábamos en secundaria, igual te puede lastimar, te puede hacer daño y hasta te puede matar, aunque no te pueda comer. Entonces era peligroso. Respecto a la diversidad, muchachos, a la diversidad humana, tienen que entender que antes habían razas, hoy ya no existen razas, estamos tan mezclados que ya no existen razas. Ahora, nosotros somos cholos y podríamos, indios en todo caso, si quieren, indígenas, sudamericanos, si quieren, tenemos más de eso, pero estamos todos mezclados, ¿de acuerdo? Entonces, la diversidad humana ha logrado también que cada ecosistema y cada realidad sea distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la selva, ¿por qué todavía tenemos el Amazonas? Porque los que vivían en la selva, sus antepasados, y los que viven ahora tienen gran contacto con la naturaleza. Para ellos, muchachos, ustedes pregúntenles por la ayahuasca. Y ellos les van a decir a ustedes que la ayahuasca es una planta divina, es una planta que es como ellos. Cuando ellos matan un animal, ustedes tienen que ver cómo son los aguashun. Cuando matan un animal, todos se arrodillan al animal y le dicen, perdón, pónganse que sea un venado, perdón hermano por asesinarte y quitarte la vida, pero tenemos que comer. En cambio, el hombre occidental, pónganse el europeo, español, francés, alemán, va y caza un venado con un rifle y después posa con el cadáver del rifle como si fuera un trofeo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, eso ha hecho que los diferentes ecosistemas, por la presencia del ser humano, o sean exterminados o sean conservados. El Amazonas se conserva gracias a esas tribus. Esas tribus luchan porque se mantengan sus animales, sus plantas, sus zonas protegidas, sus zonas de adoración a sus propios dioses.
En cambio, el occidental invade todo, quema todo y no le importa. Por ejemplo, los incendios que hubo en el Amazonas hace poco, ¿ustedes creen que fueron casualidad? No, porque si ustedes van a ver esos terrenos que fueron incendiados, según ellos, sin querer, hoy son granjas de palma aceitera o son granjas de animales, de vacas. ¿Por qué? Porque los quemaron a propósito. Le van quitando terreno al bosque amazónico para poner más animales, porque al ser humano lo único que le importa es el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, el título del curso era la biodiversidad como recurso estratégico. ¿Por qué ya estudiamos qué es la biodiversidad, ¿no es cierto? Pero ¿por qué como recurso estratégico? Porque como país tendríamos que poder explotar esos recursos de nuestra biodiversidad sin necesidad de exterminarla. Por ejemplo, ustedes van el dominical, ya no es dominical ahora es sabadical, me imagino. Ustedes van los sábados y venden animales y ustedes van a ver animales prohibidos. El sábado de hace 15 días he visto un monito. ¿El mono es de Puno? No. ¿Puede vivir en cautiverio? Puede vivir en cautiverio. ¿Está bien que vive en cautiverio? No. Hay tortuga en el dominical. Profesora, yo he visto que Loro. estaban vendiendo murciélagos en jaulas. Hay murciélagos. ¿Deben vender animales exóticos? No, pero los venden. ¿Por qué los venden? Porque nosotros mismos los compramos. ¿Cuántos de ustedes se dicen en sus familias, somos buenos, ayudamos al medio ambiente, no quiero que se mueran los animales, pero me compro un loro? Yo colaboro, contribuyo, no quiero que se acaben las plantas ni los animales, pero me compro una tortuga. Entonces, muchachos, por favor, ¿alguien está con su audio prendido? Emerson, Camila, están con su audio prendido, por favor, apáguenlo. Camila, gracias. Emerson, Eduard Pazzi, apaga tu audio, por favor. Entonces, muchachos, el que el ser humano sea una especie tan invasiva ha conseguido que llegue a territorios que muchas veces eran equilibrados y rompa ese equilibrio y convierta todo en un basurero. Por ejemplo, lo que dice Thaís, el camino hacia Cocan. Antes el camino hacia Cocan era un desierto de pasto, conocen el Lichu, ¿no es cierto? Ya, era un desierto de pasto, así gigantescos sichus por todo el camino hacia Cocan. Y ustedes entre los sichus podían ver zorros, podían ver chinchillas, podían ver vizcachas, podían ver tarucas, y si es que tenían suerte quizás, yo nunca tuve suerte, pero podían ver algún puma de montaña. Hoy se ve basura y perros callejeros. Nada más. Cuando yo estaba en el colegio, por eso les digo, no es hace mucho tiempo, parezco anciano, y sí lo soy, hace 25 años que yo estaba en el colegio, en el San Román, acá casi no habían moscas, porque la mosca no es un animal endémico de la altura puneña. Sin embargo, hoy ustedes botan una cáscara de plátano en la calle y en 5 segundos hay 1000 moscas ahí, porque hemos mutado nuestro ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, el peruano debería utilizar nuestra biodiversidad para generar un recurso para todas las personas. Por ejemplo, en Juli hay granjas lecheras donde la gente invita extranjeros. Los extranjeros se quedan ahí y prueban cómo es la experiencia de vivir en una chacra, en una granja. Entonces duermen ahí, se levantan 4 de la mañana, ordeñan vacas, luego guían el arado, aran la tierra, cosechan, siembran, comen lo que cosechan, comen lo que siembran. Durante 20, 25, 30 días están ahí haciendo turismo vivencial. Eso es aprovechar los recursos y el ecosistema. Si alguien viene y le dispara a la única taruca que existe, o van a Yavil, donde todavía existen pizcachas, y empiezan a cazarlas para vender su piel, eso no es apoyar. ¿Alguien rayó el texto? ¿Podrían, por favor, no hacerlo? Gracias. Entonces, les decía, el peruano debería poder aprovechar como un recurso
esta posibilidad de la biodiversidad. Lastimosamente no es así. Muchachos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan, por favor, tenemos 5 minutos. Emerson. A ver, Emerson. Ah, disculpe, profesor. No, Emerson, dime, ¿qué es la diversidad genética? Ah, ah, Ven, muchachos, a eso me refiero. Creemos que por prender el Zoom ya estamos cumpliendo con la clase. Se están equivocando, muchachos. Quizá no me han llegado a conocer ustedes porque nunca hemos tenido clases presenciales. Hubiera sido mejor que me conozcan primero. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta que tengan sobre el curso, sobre la clase, perdón? Teacher, y el avance. Justamente para eso hay que entrar a tiempo a las clases. Hemos explicado, empezando la clase, que el material va a ser colgado todos los días después de la clase de Zoom. Ya no va a haber video y esta clase de Zoom va a ser el video. De tal manera que cuando lo colguemos el video, este video de la clase, en la noche, ¿cómo se llama? El dueño del colegio, el promotor del colegio, va a poder ver quiénes participaron, quiénes no participaron, quiénes estuvieron simplemente con el Zoom. Por ser la primera clase, no les he hecho muchas preguntas. A partir de la siguiente clase, empezamos preguntándoles uno por uno. ¿Qué opinan? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Etcétera. Y el que simplemente dejó el Zoom, primero no se le considera asistencia y tampoco se le considera participación en clase como no. ¿De acuerdo? ¿No tienen ninguna pregunta entonces? Profesor, la entrega de tareas va a ser de igual manera, ¿no? De igual manera, hasta las 11:59 de la noche. La tarea también se cuelga terminando la clase de Zoom. Termina la clase de Zoom y se cuelga la tarea. Entonces tienen hasta las prácticamente 12 de la noche, 11:59 de la noche, para en el Zoom colgar sus respuestas. Y obviamente tienen también hasta las 11:59 de la noche para enviarme vía WhatsApp sus avances de cuaderno. Miren lo que ha pasado en la revisión de cuadernos, ¿no es cierto? ¿Saben cuántos 05 hay? Un montón. Y lastimosamente esos 05 se promedian con sus notas. Si no, vayan hoy día en la tarde a ver sus notas cuando les entreguen sus libretas, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta que quizá avanzar el cuaderno, estar presente en clase y participar, siquiera los puede ayudar un poquitito. ¿De acuerdo? Bueno, como no tenemos preguntas, muchachos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Pueden salir de la sala. Ok, profesor, hasta la siguiente clase. Hasta luego, niños. Hasta la siguiente clase, profesor. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, profesor. Chao. Emerson, Alejandro, ya pueden salir. Ya, teacher, hasta la siguiente clase. Hasta pronto. Profesor, yo recién he entrado hace como 15 minutos nomás, profesor. Pregúntales a tus compañeros las indicaciones del curso, por favor. Sí, profesor, es que mi hermano me estaba molestando en ese momento y... No te preocupes, salgan de la clase ya, por favor, ya termino. Ya, profesor, normal. Ok, hasta la Ya, siguiente hasta la clase. siguiente clase, profesor. Hasta la próxima semana.